Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Han pasado 18 años y aún es un rompecabezas de contradicciones. El caso llamado González y otros, antes conocido como caso Fibeca. En aquella mañana del 19 de noviembre del 2003, al norte de la ciudad de Guayaquil, en el barrio La Alborada, se presenció un acontecimiento sangriento que marcó la vida de los familiares de las víctimas. En la actualidad, todavía existe la incógnita de cómo sucedió este hecho. Se cree que fue una confusa acción de la Policía Nacional, dejando como resultado 8 muertos y la desaparición forzosa de 4 personas, entre ellas confundiendo a personas inocentes como delincuentes. Esta es una historia que volverá a la cabeza de todos los ecuatorianos mientras persistan víctimas e injusticias. Los difuntos de este suceso fueron José Caña, Jazmín Rosero López, Raúl Salinas, Miguel Ángel Quispe, Jenny Aguilar Vargas, Richard Tello Jacome, Carlos Andrade Almeida. Este último era un pastor que frecuentaba la farmacia y en esa mañana se había dirigido a comprar pañales para su hija. Córdoba, quien era mensajero de la farmacia, aquel fatídico día se dirigía a trabajar. Entre los detenidos y desaparecidos se encontraba Johnny Gómez, César Mata, Edwin Vivar y Seidy Vélez, quien fue la única procesada y detenida. Testigos relatan que después del incidente hubo alteraciones en el lugar de los hechos. Ellos afirman que cerca de las víctimas se colocaron armas, granadas y hasta una bolsa de dinero. Además, los cuerpos fueron alterados de la escena del crimen. También determinaron que casi todas las víctimas recibieron entre 4 y 15 disparos cada uno por la espalda. 19 de noviembre de 2003. Los noticieros de televisión interrumpen la programación con un suceso impactante. Una balacera en una farmacia en Guayaquil deja un saldo de 8 muertos. Las primeras versiones hablan de un asalto y de una oportuna intervención policial. La gente se aglomera y se permite a las cámaras de televisión filmar la escena del crimen. Las imágenes son fuertes. Hay cuerpos por todos lados. Uno de ellos revela el supuesto botín. Otro tiene una granada en su mano y otro un cuchillo. Afuera, 2 cuerpos tendidos y una metralleta. Cuando sacan a los cuerpos, el grito de una mujer. No es un asaltante, es un pastor que estaba comprando pañales para su hija. Otro grito. Él no es un ladrón, es el mensajero. Sí, mi bebito decía, mamá, papá no viene, no va a regresar y no, ya no va a ir más tampoco y no lo va a ver. No todo termina ahí. Martín Herrera, fotógrafo del Universo, capta esta imagen. Un ex agente policial lleva detenida a una persona. Luego su esposa lo reconoce, pero nunca más se vuelve a saber de él. A partir de ese momento, estas 3 mujeres, que comparten el nombre y la desgracia, se convierten en la cara más visible de lo que se cree que fue un caso de abuso policial y del cometimiento de crímenes de lesa humanidad. A estas 3 dolores, a su lucha y a su sufrimiento, la sociedad ecuatoriana les debe explicaciones, reparaciones y sobre todo respeto, ya que han pasado casi 11 años y no hay un solo responsable. Efectivamente, siempre ha sido ese el escándalo principal, porque desde el punto táctico nunca hubo mayor problema, sino que a nosotros nos han llevado a un enjuiciamiento por añadidura, por especulaciones, cuando el principal escándalo siempre ha sido las posibles o supuestas desapariciones, que inclusive yo siendo un oficial operativo que estuve dentro de la farmacia, jamás pude verificar estos acontecimientos. Primeramente porque mi campo de percepción, yo no podía saber lo que pasa a 10, 15, 20 cuadras a la redonda de la farmacia Fibeca. Pero aún estando ahí, nunca supimos nada de esas posibles desapariciones. Y siempre hubo la duda, ¿qué pasó ahí? Por eso es que nosotros siempre nos hemos defendido desde el punto de vista de nuestras funciones como equipo táctico. Efectivamente, como nosotros hemos visto hasta la actualidad, una vulneración de derechos humanos es latente.
Es por ello que nosotros necesitamos jueces que realicen realmente lo que son controles de convencionalidad, tomen en cuenta lo que son estándares internacionales de derechos humanos para que podamos tener una verdadera justicia dentro de nuestra sociedad ecuatoriana. A la vez es importante que la gente pueda conocer qué son los derechos para que pueda exigirlos y por ende estos puedan ser respetados. En el caso realmente podemos ver que hay detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Realmente aquí estamos viendo cómo el derecho a la integridad, el derecho a la vida se ha visto vulnerado no solamente con las víctimas directas, sino que también tiene secuelas en los familiares de las víctimas. Aquí lo que se debería haber hecho primero es un juicio de repetición en contra de las personas que no cometieron o no hicieron las debidas diligencias acorde a los cargos que tenían. Hay que tomar en consideración que todas las personas, sean miembros de la parte judicial, sean directamente vinculados al ámbito administrativo, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos. Desde ese 19 de noviembre no sé nada de mi hijo, hasta esa noche que él llamó al hermano que le dijo que me lleve a mí a la PJ, que vaya a la prensa y haga bulla porque le iban a matar. Estamos adentro en la PJ, en una Pathfinder roja. Se refiere a este vehículo. El ex agente mete a Johnny Gómez Balda cubierto con una camiseta y se puede ver que adentro hay alguien más. Él dice la Pathfinder roja, y la Pathfinder roja sale en el periódico en El Universo. No era que nosotros sacábamos, decíamos, sino que por qué sale y ahí lo llevan detenido a Johnny Gómez. Y adentro se ve un zapato, una pierna, parece que ya mi hijo ya lo tenían adentro. Y vienen y lo cogen al otro y lo embarcan también. Eso es lo que yo quisiera saber. Eso ha pasado 11 años y me gustaría saber dónde está mi marido. Mireya estuvo casada con Erwin Vivar 8 años. Meses antes de desaparecer, tuvieron un hijo. Y si hay algo de lo que ella está segura, es que él no era un delincuente. Yo de él tengo los mejores recuerdos en todo sentido, que era un hombre tranquilo, pasivo, muy hogareño, muy dedicado a su hijo también, porque era chiquito, él lo bañaba. Nunca de él vi, en los 8 años que viví con él, una agresión, una persona que andaba con malos pasos, que andaba con amigos, que en la esquina, tatuado, nada de esas cosas. Mireya se preocupó cuando vio el nombre de su sobrina, Seidy Vélez, implicado en el supuesto asalto a la farmacia. Y ahí salió el nombre de mi sobrina, Seidy Vélez Falcones, la única detenida en ese masacre. Yo bajo a llamarle al teléfono de Erwin. Lo llamé de que bajé y él me contestó el teléfono llorando. Y me dice, Mireya, pasó algo horrible, salven a Seidy, cuida a mi hijo, me van a matar, estoy preso. Bueno, yo siempre he manifestado dentro del juicio y ante cualquier medio que de las 3 señoras Dolores, una de ellas se ha comprobado sus mentiras, como acabé de decir, la señora Dolores Guerra mintió. Las otras señoras 2 Dolores, viudas de los posibles inocentes, pienso que fueron manipuladas, utilizadas por el gobierno de Correa a través de Galo Chiriboga y los demás funcionarios de justicia. Prácticamente les ofrecieron grandiosas indemnizaciones. Yo les indiqué a las señoras Dolores que más bien deberían denunciar al ex fiscal Galo Chiriboga por haberles mentido. Testigos presentes en la escena del crimen relatan que todos mostraron un gesto de rendición, sin resistencia ni forcejeo ante los policías, por lo que no entienden por qué decidieron dispararles. Los policías no iban en un vehículo oficial, sino en un auto particular rojo. César Mata, Erwin Vivar y Johnny Gómez fueron llevados a este vehículo antes mencionado y posteriormente detenidos sin ningún tipo de procedimiento, vulnerando sus derechos desde un primer momento. Aquí tenemos una serie de hechos de personas que estaban en una condición física adecuada, vivían con su familia, estaban realizando sus trabajos y el momento menos pensado en un operativo desaparecen. Y llevan desaparecidas 12 años. No cabe decir que las personas que estaban en esa farmacia eran, si es que no hubiera una sentencia, eran reos de un delito en específico. Pero aún en el evento de que eso así fuera, en el evento no consentido de que efectivamente estas personas fueran responsables de un delito, eso no les quita el derecho a vivir. El fiscal Galo Chiriboga estuvo al frente de una nueva y extensa investigación que el Estado llevó a cabo sobre este suceso
a partir de los testimonios recogidos en el informe de la Comisión de la Verdad y a posteriores evidencias obtenidas por peritos independientes. Con esto, se logró llamar a juicio a los presuntos autores, cómplices y encubridores de este hecho. Sin embargo, el juicio es por los casos de asesinato, no por los desaparecidos. La investigación referida a las personas desaparecidas, que ahora sabemos son 4, tenemos una indagación específica sobre eso, porque es un delito diferente, ¿no? Por lo tanto, no podíamos técnicamente investigar en el caso de homicidio, de asesinato, no podíamos investigar paralelamente en ese caso desapariciones. Tenemos una investigación especial sobre los desaparecidos. Las desapariciones forzadas están en proceso de indagación previa y el fiscal no puede dar detalles sobre el tema, pero él está seguro que se deben a un delito. Hubo una argumentación en el sentido de que 2 o 3 de estas personas desaparecidas tenían unas boletas de detención y por lo tanto habían huido. La Fiscalía ha revocado esas órdenes de detención y tampoco aparecen. Por lo tanto, ese es un delito que seguiremos persiguiendo y sabremos quiénes son los responsables de esas desapariciones. Al respecto de los videos en donde el doctor Chiriboga opina o emite un criterio jurídico respecto del caso Fibeca, pues tengo que mencionar al respecto que, en efecto, Ecuador es un país, en teoría, es un Estado constitucional de derechos y justicia, es un Estado que se envuelve dentro de la corriente del neoconstitucionalismo. Sin embargo, ya gracias a sus representantes, a sus funcionarios, pues recaemos muchísimo en algunas vulneraciones de derechos. La responsabilidad que el Estado tiene para con los derechos constitucionales de sus ciudadanos es muy fuerte, es obligatoria y es indispensable que el Estado brinde las garantías necesarias a través de todas sus funciones estatales para que se puedan respetar y justiciabilizar los derechos constitucionales. Sin embargo, en casos como el de Fibeca, por ejemplo, los atropellos que se da a la ciudadanía, a los civiles en general, es terrible. Es una aberración dentro del ámbito social o jurídico e incluso humano, porque son personas que no deben ser consideradas como criminales, como delincuentes, y aún así lo fueran, debe respetarse su dignidad humana. En esta secuencia de fotos publicada por Diario El Universo, el ex policía Eric Salinas aparece llevando a un hombre, a quien posteriormente deja en un vehículo Nissan Pathfinder rojo de placas PTM 792, durante el operativo en la farmacia Fibeca de La Alborada. María Dolores Guerra afirma que aquel detenido es su esposo Johnny Gómez, pero la versión del ex agente que aparece en la gráfica es diferente. La persona en la televisión sale como desaparecida, no era la misma persona que yo llevé ahí. ¿No es Johnny Gómez entonces? No, ese no es él. El ex policía Eric Salinas, quien aparece en la foto, afirma que él estaba armado y tenía a sus esposas porque se dirigía a una agencia de investigaciones donde trabaja, cuando se encontró con el asalto y decidió ayudar. Él estaba amarrado, como si usted se puede percatar en el diario, el señor iba amarrado. Yo tenía a mi propia esposa. Entonces eso significa que yo no fui que lo cogí. Supuestamente él andaba trotando o algo así, pues entonces como estaba en actitud sospechosa lo cogieron momentáneamente. ¿Y el carro donde usted lo llevó, de quién era ese carro? De la policía. De la policía. Claro, lógico. ¿Usted estuvo acompañado con otro compañero de la policía que le indicó que a ese carro debía dejarlo? Sí, le entregué, claro, el compañero Sergio Gaiboro. Los expertos venezolanos llegaron al Ecuador el 20 de enero del 2014. Con base en una asistencia penal internacional con Venezuela. Bajo esta figura jurídica se trabajó también en ese país. Los exámenes de reconstrucción y trayectoria balística de este caso. Saber la verdad de lo que sucedió en el caso de la muerte de 8 personas y la desaparición de otras 4 y quiénes fueron los verdaderos culpables tomó exactamente 10 años, 11 meses y 13 días. Y es que en diciembre de 2003, un mes después de este hecho,
La corte policial enjuició a 20 policías. Sin embargo, todos fueron declarados inocentes por falta de pruebas. Sin embargo, a raíz del informe final de la Comisión de la Verdad sobre estos asesinatos, el 7 de septiembre de 2010 se tomó la decisión por parte de la Fiscalía de reabrir este proceso. A partir de esta fecha, se fueron recabando pruebas, gracias al aporte de testigos y sobre todo de peritajes. Por ejemplo, en el supuesto asalto no se dio un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Se manipuló la escena del crimen posterior a los hechos. Los peritos venezolanos determinaron que a los fallecidos se los ejecutó en el piso. La manipulación de la escena del crimen también quedó demostrada. Una granada apareció junto a la mano del predicador Carlos Andrade, quien había ido a la farmacia Fideca a comprar pañales para su hija recién nacida. Muchos de estos policías dicen que realmente escucharon la granada, pero con los testimonios ha quedado demostrado que jamás escuchó alto granada. Ernesto Jaramillo, abogado de Iris Vergara, esposa de Henry Alguiar, quien murió en el enfrentamiento, asegura que no se respetó la cadena de custodia de las evidencias y que ellos mismos nombraron sus propios fiscales, sus propios jueces. José Luis Mestanza, abogado de Olga Reyes, quien perdió a 2 de sus hijos, dice que hay un falso espíritu de cuerpo entre los policías procesados. La prueba presentada por los procesados demuestra una serie de contradicciones. Cristian Bahamonde, miembro de la extinta Comisión de la Verdad, manifiesta que el argumento que tenían los defensores de los procesados, en el sentido de que no se les puede juzgar 2 veces por el mismo delito, no tiene razón de ser. Hubo un juicio, pero ese juicio no brindó las garantías adecuadas para poder obtener realmente justicia. Debían ellos ser enjuiciados por un juez común, no por la corte policial. Familiares de los fallecidos denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que acusó al Estado de ejecuciones extrajudiciales, hecho negado por las autoridades de la época. Se está indagando también, en forma paralela, pero todavía sin formulación de cargos, las desapariciones forzadas de 4 personas en los mismos eventos. El llamado juicio por parte de la Corte Nacional de Justicia a los presuntos autores y encubridores de la masacre de la farmacia abre un nuevo capítulo de esperanza para los familiares de las víctimas. Sin embargo, el juicio reabierto tras el informe de la Comisión de la Verdad solo toma en cuenta las ejecuciones extrajudiciales, es decir, los 8 acribillados dentro de la farmacia, mientras que los 4 casos de desaparición forzosa todavía tendrán que esperar. ¿Dónde están los 4 detenidos por la policía? ¿Los ejecutaron? ¿Por qué la justicia no ha hecho nada todavía después de 18 años? Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetir.